Sí. ¿Power? Sí, está ¿Lo subido, vieron o claro. no? No lo Sí, vieron. sí lo vi. No mientan, me están mintiendo en la cara, descaradamente. Bueno. En la bolsa 5 habíamos comenzado a hablar de los sujetos procesales. Así como tenemos en el proceso etapas que son esenciales y eventuales, que la habíamos repasado, también tenemos acá sujetos que son esenciales o principales y eventuales. ¿Recuerdan cuáles eran los esenciales o principales? Sí, el acto penal, el imputado, el acto penal. Bien, el Ministerio Público, el imputado, El defensor. bien, pues sí, Los eventuales serían. la defensa. Bien, bien. Ahora bien, ¿y cuáles serían los eventuales? Los que pueden o no estar dentro del proceso. Perfecto. ¿Qué persigue el querellante? No me van a decir venganza, por favor. Cuando el fiscal también lleva adelante las tareas de Supuestamente él persigue justicia, ¿no es cierto? El querellante es el que va en el anca del caballo de Caferata, como dice él, que se sube en el anca del caballo, que trata cuando se baja el fiscal. Hay que quiero ver el querellante, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la tarea del querellante? ¿En qué artículo lo vemos? ¿El 88? ¿Lo vemos al querellante? Me parece que lo hemos visto, ¿no? El artículo 8, ¿qué vimos? ¿Quiénes están legitimados para ser querellantes? El ofendido, los herederos. Los herederos. Artículo 8 del Código Procesal Penal. Bien. El 88 es la instancia, ¿sí? Para constituirme querellante, para acompañar en la IPP. O sea, la víctima o sus herederos pueden de alguna manera acompañar al fiscal en la IPP y colaborar en la investigación, coadyuvar de alguna manera, como dice Caferata. Chicos, pregunten. Ustedes saben que estas clases tienen que ser dinámicas. A mí no me gustan las cosas de memoria, me gusta que estén con el código, porque nosotros en las mesas preguntamos código. A mí en los versos, el conceptito, ustedes lo quieren armar, lo arman. A mí lo que me interesa es que ustedes manejan el código. Y en este momento, lo importante es el 88. A ver. Que el querellante se tiene que presentar como asesino lucrado o apoderado y tiene que cumplir ciertos requisitos o penas de inadmisibilidad. De inadmisibilidad. Ya van a ver las sanciones, esas amenazas que se hicieron sobre el proceso y cuándo puede ser rechazada esa instancia. ¿Esa instancia es por escrito o es oral? Fuerte, fuerte, si nos equivocamos no importa. Aprendemos equivocando. Fuerte, por escrito, porque lo dice el código, bajo pena de inadmisibilidad. Bien, ¿cómo tiene que ser esa presentación? Lea, el 88. A ver, lea usted, que tiene el 88. A usted, que le gusta. Nombre, apellido, domicilio real y legal de querellante particular, una relación sucinta del hecho que se funda, nombre y apellido de los imputados si los hubiere, petición de ser tenido como partido firma. O sea, escuchen esto. Patrocinio, dice, con el patrocinio, o sea que puede ir conjuntamente con un abogado, ¿no es cierto?, que lo va a acompañar en el proceso. Pero puede que también nombre un representante, como dice la ley ahí, un apoderado con poder especial. ¿Por qué con poder especial? Porque es para ese proceso. No me vengan con me dio el poder general para juicio. No, es para ese proceso, específicamente. ¿Sí? Pregúntale esa. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser el poder? En el caso que es un apoderado. Porque saben, la víctima no tiene ganas de andar. Entonces dice, toma, te firmo un poder, anda vos y venís, porque la verdad es que no tengo ganas de hacer capilla en las fiscalías. Bien, muy bien. ¿Y qué otra cuestión aparece ahí? La cuestión es que el juicio no está individualizado, él o los autores. ¿Sí? ¿Dice o no dice? Claro, dice el imputado, Bueno, ¿qué pasa si se rechaza esa instancia?
¿Qué pasa si el fiscal dice, bueno, acá faltan algunos requisitos y se rechaza? ¿Hasta qué momento se puede presentar la querella? Antes de la clausura. Muy bien, antes de la clausura de la IPP. Algunos han leído. Otro, o sea, lo miraron al alfabo y dicen, qué bonito el color verde. Parece que le gusta el verde a la doctora. Bien, volvés a entrar. Yo no sabía que nos cambiamos así ahí está el 88, ven las personas. ¿Alguien se llama ahí? Bueno, no lo toquemos entonces. Bueno, pasa nada, que a mí ya hablamos del 88, que dice que las personas, no se olviden las personas mencionadas del 8. ¿Quiénes son? Son los herederos de la víctima, porque puede ocurrir que la víctima ya no se encuentre viva como para estar en el proceso. Entonces ahí habla del artículo 8, quién podrá instar la participación en el proceso. Están todos los requisitos. Pasaron aquí ya. Las facultades del querellante podrá actuar en el proceso para acreditar el hecho, dice, y la responsabilidad penal del imputado. Pero también dice acá hay una cuestión, no la exime, ¿no es cierto?, de declarar como técnico, ¿sí?, en la causa. ¿Alguna pregunta? Bueno, facultad recursiva. Dice, solo se trata de que frente a la conformidad del acusador público, el querellante puede provocar un nuevo examen de la cuestión por parte de un tribunal de alzada. O sea, siempre va a necesitar el acuerdo del fiscal. ¿Es así, doctor Fertina? ¿Usted no tiene ganas de apelar? ¿Qué pasa? ¿Puede el querellante solo? Lo están admitiendo. Lo están admitiendo actualmente. En mi época no. Pero bueno, actualmente... Hasta que se repuya el monto de la pena, no estoy de acuerdo. En eso. Está bien. Puede ir solo entonces. Lamentablemente sí. Puede ir solo. Pero ¿eso Sí. es bueno o malo que ¿Cómo? ¿Es bueno o malo que Bueno, tiene más... O sea, lo que pasa es que a nosotros le da más participación a la víctima. ¿Sí? No se olviden que el Ministerio Público no es representante de la víctima. O sea, de los intereses de la sociedad, parte de la sociedad es tanto la víctima como el imputado. Por eso el criterio de objetividad que hablamos del Ministerio Público en la clase anterior. ¿Sí? Por eso hay artículos del código que dicen que puede recurrir incluso a favor del imputado, no puede ocultar pruebas. Cuando hablamos sí, te escucho. Sí, que no es un acusador ultranza, hay una mala interpretación de que el Ministerio Público tiene que acusar siempre. No. Frente a una denuncia, no tiene que acusar siempre, puede sostener que no hay delito o después de imputarlo puede sobreseerlo. El Ministerio Público no es representante de la víctima y no se lo tiene que asociar con alguien que mantiene una acusación hasta el final. Hay un principio que lo guía, que es de objetividad. La objetividad sería como lo que es la imparcialidad para los jueces, es para los fiscales. Entonces, desde ese rol, está mal interpretar que el Ministerio Público es un acusador serial, por darle algún tipo de definición. Y esto no es una conclusión que yo saco en forma apresurada, surge de una lectura armónica del código. Repito, hay artículos que dicen que puede recurrir inclusive a favor del imputado y que no puede ocultar prueba, que tiene la obligación de dispersar las pruebas que dicen su descargo. Entonces, cuando usted le pone tantas obligaciones al Ministerio Público de ese tenor, quiere decir entonces que no es un querellante estatizado, por así decirlo. Eso es importante que lo tengan claro. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, terminando con el querellante, vamos a pasar al imputado, ¿no es cierto?, que es una de las estrellas, o sea, uno de los sujetos principales o esenciales dentro del proceso penal, ¿sí? Ahora, bien, y siempre la pregunta es, ¿desde cuándo se adquiere esa calidad? De todos modos, acá el doctor Festina, que tiene... Yo estuve 8 años en la... ¿Cuánto está? ¿De fiscal? 8. O sea, yo estaba por sacarme el lazo, pero bueno, les va a hablar un poco del imputado.
Pero ¿qué hace el imputado? ¿Cuáles son las garantías del imputado? Doc, te doy la palabra para hablar con tus chicos. Bien. La pregunta es, ¿el imputado es la persona a la que se las indica como autor o por formar parte de un ilícito, de un delito, de la comisión de un hecho que pueda ser enmarcado como delito? Ahora bien, la calidad del imputado, para no marearlos con cuestiones teóricas y nada, prefiero hablar de cuándo uno adquiere la calidad y cuándo uno adquiere los derechos para actuar como imputado. La calidad de imputado se adquiere una vez que ustedes lo llaman a declarar en tal calidad. El artículo 305 primero, para que nos manejemos con el código y no con cuestiones abstractas, dice que a una persona se le recepcionará declaración de imputado por determinadas condiciones. ¿Cuáles son las determinadas condiciones? Para usted, para que los indiquen como imputado y le digan, señor, usted se lo acusa del delito de amenaza, lesión, agresión de homicidio de daños, tiene que haber un estándar condicional. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber un ánimo en el fiscal, que se respalda en prueba, no en una percepción, porque no sería peligrosísimo, un ánimo y una sensación del fiscal basada en prueba que uno recolecta, de que una persona participó de ese delito. Ese ánimo, esa percepción, que repito, reposa en prueba, como estándar convencional, y acuérdense esta palabra, se llama motivo bastante de sospecha. Para que a uno lo imputen, tiene que haber motivo bastante de sospecha. Es con la denuncia y un poquito más de prueba, como para decirlo. Ustedes lo acusan de lesiones y con un motivo bastante de sospecha puede ser que con el examen médico, que da cuenta de que la víctima efectivamente tiene lesiones, con algún testimonio, si es una amenaza, un testigo que escuchó cuando fue objeto de amenaza. Ese estándar de motivo bastante hace que usted adquiera la calidad de imputado. Ahora bien, pero uno adquiere los derechos, esto es muy importante, los derechos y las garantías propias del imputado desde el momento en que se lo señala. ¿Por qué hago esta revisión? Usted puede ser que lo denuncien, todavía no lo llaman a declarar como imputado, pero se vaya produciendo prueba. Vamos a dar un ejemplo, y un ejemplo bien práctico para que no nos mareemos. Cuando uno protagoniza un accidente, un siniestro vial, hasta que uno lo puedan formalizar la acusación como imputado, hay que producir prueba. Los accidentes viales tienen una prueba madre, esencial, que se llama la pericia accidentológica. La pericia accidentológica es cuando la policía científica que actúa en el lugar, viene el bioquímico, viene el periodista y todo, hace esa prueba y lo llama como imputado. Pero no hace falta que a usted los indiquen con la declaración de imputado para presentar el carácter para que pueda gozar de los derechos. Si usted participó en un siniestro vial, ustedes participaron en un siniestro vial, y se está produciendo prueba, desde ese momento ustedes cuentan con todos los derechos para ingresar al proceso, proponer prueba y pedir que se controle. ¿Y por qué hago esta distinción? Si usted protagoniza, y vamos a ese mismo ejemplo, un siniestro vial u otro tipo de delito que requiere una pericia, lo ideal sería, lo más ajustado al código sería que uno pueda contar con el derecho de, por ejemplo, proponer un perito, controlar la pericia, proponer puntos periciales, controlar las testimoniales o controlar la prueba antes de que lo llamen para el imputado. Porque imagínense en qué juego perverso que sería que le digan, bueno, como usted tiene recién ahora la calidad de imputado, lo llamo ahora. Mire, ya hice la pericia accidentológica, ya llamé al testigo, ya miré la prueba, ya hice una pericia médica, venga, no. Lo ideal es que desde el momento que uno es indicado, uno es individualizado o que es individualizable, ya cuenta con toda la protección que da y las prerrogativas que le da el Código Procesal a quien resulta pasible de la comisión de un delito. Así que, para ponerlo en blanco sobre negro, los derechos y las calidades y las prerrogativas y las facultades y los privilegios para una persona como imputado son desde el momento del señalamiento, que puede ser antes de la recepción de la declaración de imputado. Ahora, hay algunos señalamientos que no son formales, como por ejemplo que yo lo llamo a declarar como tal, sino que son actos procesales que se realizan sobre uno, de los cuales uno infiere que lo están señalando por un delito. Vamos a decir entre otros. Ahí está. Hay dos. Tenemos el señalamiento expreso, que es la citación a juicio, ¿sí? Y como dice, un acto objetivo que implique sospecha oficial. ¿Cuándo es? Cuando él habló de llamarlo a declaración de imputado. Indagatoria lo dice el código, o sea, el Caferata habla de indagatoria, nosotros queremos hablar de declaración de imputado, que nos parece lo más apropiado, ¿sí? Dice, o que generen medidas de coerción.
Hay otros actos que quizás, como bien dice la doctora Cabanilla, hay unos actos formales que son, cuando usted lo llaman a declarar, le llega la cédula, señor Juan Pérez, se lo llaman a declarar el día 27 de abril, en fiscalía tanto, por el delito de amenaza, bueno, eso es un acto formal. Pero hay otros actos que son hostiles, que uno los percibe que son propios de quienes señalaron como imputado. Si usted lo arrestan, si usted lo allanan, si a usted le secuestran el teléfono y se lo peritan, lo más probable es que lo estén sindicando por un delito, no va a ser un acto de cortesía, ni de visita, ni porque lo enmarquen como un testigo. Esos actos, por ejemplo, que ustedes le allanan en la casa, que estén buscando algo, le leen la orden y llevan algo, o por ejemplo, cuando ustedes los arrestan, y supongamos que los arrestan, le hacen algún tipo de prueba, como por ejemplo, les hacen una inspección corporal, que es básicamente la inspección corporal, después lo van a ver en el código, es un acto procesal que es más bien hostil en el sentido que se hace sobre quien es perseguido, donde se le extrae prueba para ver determinadas características. Cuando ustedes hacen esos actos, lo primero que tienen que concluir y me están acusando de algo. Frente a eso, frente a esas medidas de coerción, como dije, que puede ser el arresto, la detención, o actos invasivos, como puede ser un allanamiento domiciliario, ustedes ya cuentan con la posibilidad de ejercer todos los derechos inherentes a la calidad de imputado. Cuando yo digo todos los derechos, esto se manifiesta en el código de diversas formas. Y les sugiero que hagan una lectura del artículo, por ejemplo, 282. El artículo 282 habla de que ustedes pueden hacer una presentación espontánea. La presentación espontánea es cuando ustedes toman conocimiento de que se les formuló una causa en su contra y ustedes, como miembros de esta protección, se ponen a disposición de la autoridad y ahí tienen la oportunidad de decirle, señor fiscal, me enteré que puede ser a través de un acto, como dicen, me allanaron mi casa, yo sospecho de que estoy parte de que usted se me sindica de alguna comisión de derecho delictivo, comparecen ante el órgano judicial es la Fiscalía, y fijan domicilio, pueden proponer un abogado defensor, que desde aquel momento el defensor va a ser su representante en cualquier medida que se haga en el proceso, pueden pedir la participación en todos los actos de la investigación, que eso es sumamente importante. Nada más transparente y que audite más la calidad institucional de que el imputado lo controla el fiscal, que es básicamente un fiscal. Si usted va a tomar un testimonio, pido que me notifique. Si usted va a hacer una pericia médica, pido que me notifique porque yo tengo un médico de parte. Si usted va a hacer una pericia accidentológica, en este acto propongo a un ingeniero aeronáutico, especialista en siniestros viales. Esa manifestación, como dije, está en el artículo 282 del Código, en el artículo 77 del Código, que esos son los actos. Por eso, como bien dice la doctora Cabanilla, es hermoso saber definiciones, conceptos y aspectos enciclopédicos, pero es mejor saber los artículos del Código. No, inclusive cuando toma conocimiento a través por los medios de prensa, a veces antes que nosotros, sí, ¿no? Entonces por ahí sí, existe lo que se llama la presentación espontánea. esa está desarrollando la presentación espontánea. Por eso digo, ¿La entendieron la presentación espontánea? Resulta que yo abro el diario y dice fraude a la administración pública y sospechas de Alicia Cabanilla. Ahí nomás vuelvo con abogado y acá estoy, te presento, estoy a disposición de la justicia, ¿sí? Porque escuché, vi, me dijeron, leí, entonces hay una presentación espontánea, ¿sí? Eso es la presentación espontánea, cuando se toma conocimiento de que hay un proceso en curso en mi contra. es muy importante que tengan presente ese artículo, como dije, 77 y 282. La presentación espontánea cumple ese fin que, como dije, que es de permitir que quien es indicado ya adquiere, miren, no adquirió la calidad formal de imputado, pero ya tiene todos los derechos y prerrogativas como para poder desempeñarse como imputado a lo largo del proceso e intervenir. También es beneficioso una presentación espontánea porque el día que le quieran detener, usted puede decir, mire, yo comparecí, yo me presenté, yo nunca me oculté, yo dije dónde vivo, me puse a disposición. En caso que usted quieran pedir una detención o alguna medida de coerción un poquito más áspera, más grave, es una posibilidad que cuenta el imputado para decir yo siempre estuve ajustado a derecho, no tendré que prosperar ninguna medida de detención. También es un beneficio para el imputado en ese sentido. Cese de la calidad de imputado, habla de por condena, por condena voluntaria, por escrito y archivo de actos. Tal cual. La calidad de imputado, como dije, en el aspecto formal, se adquiere cuando ustedes le reciben la declaración de imputado. Usted se le lee la acusación, se lo dice usted que tiene que ser circunstanciada en tiempo, modo, lugar y espacio, porque lógicamente, si no me dicen dentro de lo que se puede, lo más circunstanciado, cuál es la conducta que se me atribuye, es muy difícil que me pueda defender.
Eso se hace a través de un instrumento que está en el artículo 333 del Código, otro artículo para que anoten, que se llama Decreto de Determinación de los Hechos. Decreto de Determinación de los Hechos dice que el día 18 de enero, digo mi cumpleaños para que se acuerden, 18 de enero de 2026, Jonathan Festina procedió a amenazar a Jorge Palazzo diciéndole te voy a matar en la calle Rivadavia y República a las 16:10 de la tarde. Tiene que ser lo más circunstanciado. Hay otros decretos de hecho que por su complejidad no siempre pueden decir la hora, pero tiene que ser más o menos aproximado y circunstanciado para que uno sepa qué defenderse. Cuando uno le recibe la declaración de imputado y se le atribuye un delito y todo lo que dije, que lo complementa, la calidad para dejar de ser imputado, porque uno a todo esto hay una cuestión casi, diría, estigmatizante, porque uno le formulan causa, lo fichan en la prontuaria, lo que en criollo se llama la famosa pintada de dedo, tiene una planilla de antecedentes donde usted se lo acusa de un ilícito con todos los problemas sociales, laborales, instituciones que puede llegar a tener. El buen nombre y honor. El buen nombre y honor, que algunas veces te lo ponen que se sabe no, pero bueno. Te sacan las fotos, ¿sí? Es como lo ven en las películas, te sacan las fotos del costado y todo eso. El único modo de perder esa calidad o de ver salvaguardado, como bien decían, su buen nombre y honor, es a través de un sobreseimiento. Artículo 346 del Código y concordantes. Cuando uno está imputado, tengamos presente, y todavía está la investigación penal preparatoria en curso, o sea, a uno no se le formuló el requerimiento de citación a juicio, que está en los artículos 350, 351 y 352. Yo digo todos estos artículos para que lo vayan anotando rápido, ¿no? Porque después pueden hacer una lectura tranquilo. El único modo de ser desvinculado es a través de un sobreseimiento. Que el sobreseimiento tiene, en el artículo 346, 5 supuestos. Eso lo vamos a ver en otro. Que lo van a ver más adelante, pero que todos tienen un común denominador. Una vez que el fiscal o que el juez le hace lugar a eso, o el juez lo dicta del sobreseimiento, a ustedes no les pueden volver a abrir una investigación por el mismo delito. Usted hay una garantía que lo va a proteger de que no se lo puede volver una vez que quede firme. No disinhiben. Exactamente, es un principio que ahí vamos a ver más adelante, que le garantiza que si a ustedes se lo sobresee y queda firme, la semana que viene no le puedo venir a perseguir por la misma amenaza que para la República que acá. O sea que se lo sobreseyeron. Usted vio la película de la mujer esta que va a la cárcel porque supuestamente lo mató al marido en el mar. Doble riesgo. Doble riesgo. Veanla que está muy bueno. Veanla. Después ella sale y lo ve a él casado con otra identidad. Yo le voy a recomendar, está muy buena. ¿Sí? O sea, ya cumplió la condena. Entonces va y lo manda. Ya está. Yo ya cumplí. Lo mata delante del medio de Estados Unidos y no le hacen nada porque ya lo habían condenado. Le recomiendo que se llama Doble Riesgo. Del año 1999. No. Si a ustedes los envían a juicio, como dije, les formulan el requerimiento de citación a juicio y según la magnitud del delito ustedes van a un tribunal correccional o criminal, que más o menos no saben que algunos delitos van a un tribunal correccional y otros más graves van a un tribunal de naturaleza criminal, cabe la posibilidad de que los condenen o que los absuelvan. La absolución es la forma de desvincularse de una acusación una vez que está en la etapa plenaria. ¿Hablamos de certeza? La tienen presente. Hablamos de certeza. ¿De qué hablamos de certeza? Certeza negativa, exactamente. Para la absolución tiene que haber siempre certeza negativa. Para el sobreseimiento, sin marearlos, después lo vamos a hablar, tiene que haber certeza o duda. Caben esos dos estados conviccionales. Pero acuérdense, si ustedes superan el IPP, sentencia absolutoria para desvincularse. Si están todavía en investigación penal preparatoria, es a través de sobreseimiento. El sobreseimiento también se verifica en una etapa intermedia de los actos preliminares que lo van a ver, no le quiero hacer rollo tampoco, pero está entre la IPP y el debate o juicio, ¿sí? Ahí en esa etapa también se puede solicitar el sobreseimiento o dictarlo de oficio, porque la causa prescribió, porque se murió este hombre, ¿sí? También en esa etapa, pero todavía no ha llegado todavía a juicio, pero se llama actos preliminares, ya la causa salió de manos del Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Y ese estado que justo dice la doctora del estado conviccional, cuando miren, ¿quién tiene 346 a mano para leerme? ¿Me el rapidito? La primera parte. El sobreseimiento procederá cuando sea evidente. Ahí está. Cuando sea evidente.
Cuando sea evidente quiere decir es equiparable a la certeza. ¿Y qué dice el 346, inciso quinto? Que vencieron los plazos ordinarios y extraordinarios de la investigación penal preparatoria Y no hubiera suficiente fundamento para elevar la causa a juicio, o que se ha agotado la investigación. ese último inciso, que es el quinto, es duda. Los otros incisos del 1 al 4 son certezas. Se llama la duda insuperable. Dice que según dice Castro, que son 18 meses en que el fiscal está con esa duda y bueno, o sea, cuando hay duda, obviamente que beneficia al imputado, ¿no? Pero tengan presente la palabra cuando sea evidente quiere decir algo que no sea controvertido, que sea fácil de corroborar, eso es lo que se quiere decir. Se lo asocia casi a la certeza en algunos casos. Siempre cuando hablamos de los principios de oportunidad, hablamos de los principios de oportunidad, hablamos de que realmente el fiscal no puede, más allá del principio de legalidad, investigar todo. Entonces de repente por ahí, y vimos el ejemplo, me amenazó Fertina, me dijo que me iba a matar, pero resulta de que yo no tengo elementos. Y yo tengo miedo, y me causó miedo. Y está, ¿cómo es tu nombre? Estaba Emanuel ahí escuchando. Y Emanuel me llama, yo no sé, estaban discutiendo, pero yo, bueno. Entonces, ¿qué dice el fiscal? El fiscal acá, el doctor Palacios, lo llaman a Fertina, pero no le toma una declaración de imputado para, una declaración formal de imputado para ficharlo, prontuariarlo, sino que es como una informativa para ver, ¿no es cierto?, si puede y si quiere declarar, a ver si Fertina puede hacer una especie de descargo. Bueno, él se abstiene. Está en la duda, no escuchó, pero dice que estábamos discutiendo. Y esa causa queda ahí, ¿no? Porque no hay otro elemento que pueda reforzar mi dicho. Entonces va a estar ahí unos meses, pues vamos a poner 18 meses de duda insuperable. Entonces, ¿qué va a hacer el doctor Palacios? Bueno, vamos a pedir el sobreseimiento, a pesar que no ha sido fichado esta persona, ¿no es cierto?, él, y ahí se da la posibilidad de este archivo que hablamos de las actuaciones. Es una de las causales, por ejemplo. Distinto es el sobreseimiento cuando realmente sí hubo una declaración de imputado por el 305. Lean el 305, primera parte y última parte. Y el cuarto, 305 y cuarto. Cuarta parte. Ahora bien, como ya les dije, el sobreseimiento de la sentencia absolutoria tiene un común denominador. A usted le recibe una declaración de imputado. Eso ya no. Ahora, puede pasar que alguien sea denunciado y nunca se le recibió declaración de imputado porque no había prueba. Cuando usted no se le imputa, cuando ustedes no se lo imputan, simplemente, ahí tiene el teléfono, y simplemente fueron denunciados y el fiscal, como bien dice la doctora, buscó prueba, lo denuncian por amenazas. Y dicen, la amenaza fue, íbamos a Maipú y Belgrano, miré las cámaras, no hay nada, pregunté al bar de la esquina, nunca vieron nada, se comisionó un personal policial para que haga averiguaciones, no hay nada. Y ahí viene la importancia de que el Ministerio Público no es un acusador de ultranza, no es que usted va a un lugar, denuncia y en el acto fiscal empieza a redactar la formulación de causa. Usted tiene que buscar prueba. Cuando no hay prueba, que no tiene nada de malo que un fiscal no encuentre prueba para acusar, sino para el contrario, para vincular a la persona, el modo de vincularse a una denuncia es a través de un archivo, que está en el artículo 334. Yo les voy a confesar que en mi actividad fiscal el 80% de los dictámenes son archivos. Acá van a archivos. El 80% de mi actividad se basa en archivos porque ocurren dos supuestos y sin marearlos. ¿Se acuerdan que le dije que en el sobreseimiento hay 5 incisos? Ya lo vamos a ver más adelante. Da muchos supuestos, que es que el hecho no lo cometió, que el hecho no existió. No lo voy a marear. La desestimación de archivo, que es, repito, la forma de vincular a una persona que no fue imputada, que no se le recepcionó la calidad de imputado, es por dos supuestos, y son muy cortitos. El hecho no encuadra en una figura penal. El típico ejemplo, que acá en Catamarca pasa mucho, que vino y me dijo que soy un boludo y que manejo mal. Me dio miedo, porque como me miraba de una forma especial cuando me decía. Aprendí a poco. Perdón por el ejemplo, pero es lo más ilustrativo por decir, pero no todo dicho que uno dice enojado
se puede trasladar al aspecto de la amenaza. Me fui a Garbarino, me compré una licuadora y no funciona, estafa. No, es un incumplimiento contractual. Entonces, en nuestra sociedad tenemos una mente muy especial aquí en Catamarca, que prácticamente todo es delito. Me insultaron, es amenaza, me compré un electrodoméstico que no sirve y es estafa. Y todos van a denunciar cualquier cosa. Todo. El peso no me hereda y es daño. Le cortaron la luz a la fiscalía y después de son de terror en eso, pero lo hacen. Lamentablemente pasa eso, pero bueno, nosotros tenemos la obligación de recibir todas las denuncias. Principio de legalidad, doctor. Pero bueno, pero también tenemos la posibilidad de archivar. Una de las causales, como dije, que no encuadran en figura penal y son los ejemplos más básicos que le di. Y otro supuesto se llama el archivo que no se puede proceder. No se puede proceder, es muy amplio, pero le voy a dar 2 o 3 ejemplos cortitos de aquí. No, nos quedamos sin tiempo. No se puede proceder y no encuadra en figura penal. Explicar, ¿qué es el ejemplo de no se puede proceder y cuál es el artículo penal? Y el no se puede proceder tienen, por ejemplo, el artículo 185 del Código, si lo quieren buscar, el Código Penal, no el Código Procesal. Cuando ustedes hacen un hurto, una defraudación de un dano, un ascendiente, un descendiente, cuando le hurtan a Convive, ¿no? Conviviendo. En el caso de los padres no, solamente es convivencia cuando fueran mi hermano y cuñado. Un hurto a la madre no tiene sanción penal. No se puede proceder. Así que ya saben, no quiero hurtar a mamá. No me digas, porque en mi casa me verifica la placa y desaparece cosas. Son determinados supuestos donde puede que se compruebe una hipótesis delictiva y no se puede proceder por una determinada causal. O, por ejemplo, cuando usted denuncia un robo, el famoso robo contra todo el conocido, me fui el fin de semana, entraron a mi casa, me dieron vuelta todo, usted buscó toda la prueba haber y por haber y no se puede proceder porque usted ya vio las cámaras, le llamó personal policial, pues no se puede proceder, es muy amplio. Pero acuérdense, un hurto o una defraudación o daño a mamá o papá está prevista en el código que aún comprobándola, así tengan un video mío hurtándola a mi mamá, no se me puede promover causa por ese delito. El 185 es una excusa absolutoria. Que se llama excusa absolutoria. Bien, hablamos de la capacidad, ¿no? La capacidad procesal y de los 82 de la capacidad procesal. O sea, a ver, si la persona, ¿por qué hablamos de capacidad procesal? Porque tiene el derecho a ser oído, el derecho de defensa, y ahí aparece la capacidad procesal para estar en juicio. Porque puede ser, ¿qué puede ocurrir? Que la persona, ¿no es cierto?, tenga o sufra de alguna discapacidad. ¿Qué hacen ustedes, señores fiscales, en esos casos? Para determinar la capacidad procesal del persona. Se le hace un peritaje. Hay artículos del código, y ahí va un artículo 82 del código, es el único caso donde se nos obliga a hacer una pericia y se dice de qué disciplina es, psiquiátrica. Es el único caso donde el código nos obliga a hacer una pericia. ¿Por qué se necesita la capacidad procesal? Ahí dice para que encuentre la acusación, para comprender, ¿no es cierto? Como decimos nosotros en algún momento, la criminalidad del acto y la responsabilidad. Entonces, si no puede comprender realmente de lo que se está acusando, toda vez que el doctor habló que el relato del hecho, que es aquello que da base a la acusación, tiene que ser circunstanciada. O sea, cuando la persona es llamada a una indagatoria o una declaración del imputado, se le hace conocer el hecho. Todas esas circunstancias las tiene que entender. O sea, tiene que comprender. ¿Qué pasa si una persona, no es cierto, que no puede comprender lo que están diciendo? Una cosa es que tenga algún problema, alguna discapacidad para oír, ¿no es cierto? Para entender el idioma, nos pasó, ¿no es cierto? Que no, tenemos que buscar un intérprete. El que no sabe leer y escribir, las personas que no saben leer. Bueno, para esos casos justamente se exige, ¿no es cierto?, la doctrina, la jurisprudencia, el derecho requiere esa capacidad procesal. Y ahí tienen la herramienta del 82 del Código Procesal. El artículo 82 del Código Procesal, como le dije, no van a encontrar ningún otro artículo en el Código Procesal donde te indiquen qué pericia hay que tomar. Es el único que te dice, como acabo de señalar, que tiene que ser una pericia. Tiene que ser de medicina y tiene que ser en la especialidad de psiquiatría. Es obligatorio el diligenciamiento de la pericia, que como dije, es bajo determinados supuestos. Que se hace en todos los delitos de carácter sexual, cuando la pena, como bien señala ahí, sea no menor de 10 años, en el caso del alcohólico, del toxicómano, del dependiente, el menor de 18, el mayor de 70, o cuando sea probable una medida de seguridad. Siempre van a notar que en algunos de estos supuestos se infiere que alguien puede tener un problema
en su capacidad de comprender y obrar. Y quien estaba alcoholizado es muy probable que no haya tenido pleno manejo de su conducta. En quien es droga dependiente también. Las personas mayores de 70 años, ustedes saben que cuando uno supera determinado umbral de edad, está muy expuesto a las enfermedades degenerativas, demencia senil, Alzheimer, arteriosclerosis, todas las enfermedades que tiene una persona que pueden afectar su capacidad. Entonces, el legislador ha previsto una casuística de casos donde es probable, es una posibilidad, de que la persona no haya tenido plena comprensión. En esos casos, obligatorio, como dije, el diligenciamiento de la atención psiquiátrica. Previcia. O sea, la medida de coerción tiene que tener un destinatario. ¿Cuáles son las medidas de coerción? La detención, la aprehensión. Sí, la citación es una medida de coerción. Eso vamos a ver cuando veamos medios de prueba. Vamos a ver que la primera medida de coerción es la citación. Porque pues justo yo iba de viaje y me llega una citación que tengo que ir mañana a la unidad judicial. Sí. A ver. Entonces, primera medida de coerción. Acá está hablando justamente de la medida de coerción. ¿Puedes hablar, John? ¿Le hago el escalafón de las medidas de coerción? A mí me parece que Sí, o sea, ahí no sé por qué lo puso, pero bueno. Las medidas de coerción, como bien dijo la doctora, son medidas que limitan la libertad de las personas y hay un escalafón, por así decirlo. Vamos a ver de la más leve a la más grave. La citación. La citación es cuando el órgano judicial convoca a una persona y usted dirá, bueno, pero yo voy por la buena, sí, pero de 7 a 9 no te puede ir a ningún otro lado que no sea el órgano judicial que te convoque. La aprehensión es cuando es la autoridad policial o un particular que lo asistiere y usted lo encuentra en un delito de forma flagrante. Hago un hurto de la librería, grita la dueña de la librería, viene la policía y me aprende en ese momento. ¿Me van entendiendo cómo van de menor a mayor? Por eso dijo un particular que lo asistiera. Me parece que los particulares también pueden aprender. Y si usted se resiste un particular, puede ser pasible de acusar delito de atentado a la autoridad, porque están equiparados. Porque si no, ningún particular se metería cuando no ve la policía. Es una cuestión de solidaridad ciudadana. ¿Qué opina usted, doctor, con respecto cuando te llaman para ser jurado? ¿Es una medida de coerción o no? Es una carga cívica. Es como ser autoridad de mesa. Esa ya es una carga. Escuche que es una pregunta de examen capciosa del doctor Sol. No es medida de coerción. Las medidas de coerción son citación, aprehensión, arresto, detención. No hay ninguna otra fuera de esa categoría. Exactamente. Bueno. De la más leve a la más grave. Y dijo que no puede haber imputado, o sea, no puede haber medida de coerción sin imputado, ¿no? Pero sí puede haber imputado sin medida de coerción. Eso sí puede haberlo, porque no necesariamente el fiscal tiene que ordenar la detención para que llegue el imputado a una declaración informativa, a una declaración de imputado. A ver, no sé cuál es la otra. Parece que bonito, ¿eh? No, eso no. Ya va la preventiva. Bueno, o sea, la declaración del imputado. Vamos, que es lo más importante ahí. Dice que es el acto predispuesto por la ley. ¿Por qué dice predispuesto por la ley procesal? ¿Qué es lo que está? ¿Por qué dice predispuesto? Porque está en el código. O sea, por esa razón la declaración es un acto predispuesto. Que por la ley procesal, para darle a aquel la oportunidad de que ejercite su derecho a defensa material. ¿Cuál es la defensa material? Silencio, manifestación. ¿Cómo? ¿Cuál es la defensa material y la defensa técnica? La material es todos los actos que puede llevar a cabo el imputado y la técnica es la que desarrolla el abogado. Bien, por ahí vamos. Bueno, a su defensa a través de su silencio o manifestaciones referidas al hecho que se le atribuye y que se le ha hecho conocer junto con las pruebas existentes. ¿Por qué? Cuando se lo llama, se le dice, ¿no es cierto? ¿Por qué se lo llama? Y en eso está el acto que es a leerle a él, o sea, lo que la pieza acusatoria, lo que vendría a ser la determinación del hecho. Bueno, y ahí tiene la posibilidad de guardar silencio o no. ¿Qué quiere desarrollar? No, pasamos a... Dice, esta información abarca el delito, la citación de juicio, o sea, la pieza acusatoria. Esa información abarca
el delito por el que la declaración se recibirá. ¿Qué tiene? El encuadramiento provisorio puede ser que el encuadramiento, ¿qué significa? La imputación, es decir, ¿de qué se lo acusa? Puede ser provisorio en ese momento y después puede agravarse o puede atenuarse. Porque la acusación dice una cuestión de hecho que con fecha tanto a tal hora procedió a agredir físicamente a tal persona, hasta ahí me está describiendo la situación de un hecho. Y abajo dice que por este hecho se le atribuye a Jonathan Fetina la supuesta comisión del delito de lesiones leves en carácter de autor. La primera parte es un hecho y después me tienen que hacer conocer qué calificación, que como bien dijo la doctora, puede ser provisoria. Y damos un ejemplo para que no se maneje. Una lesión puede ser leve, pero el día de mañana o con un nuevo examen médico la persona se le complica y pasa de lesión leve a grave. O puede ser una lesión que termina en homicidio porque la persona agoniza durante un mes y varía su calificación. Por eso es provisorio. Un montón de circunstancias puede hacer un abuso, puede ser simple, como puede pasar a grave, o puede ser grave, como puede pasar simple. Durante la IPP, yo les digo, ¿cuántas veces se puede llamar a una persona a declarar como imputado? 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40. Se puede modificar la plataforma fácil. Se puede modificar. Sería poco serio que uno lo llamen 10, 15 veces, ¿no? Pero bueno. Pero lo he visto, ¿no? Esto es mutable. Es importante, no saben que es un tema muy importante para el parcial. No le digo que se lo van a tomar, pero algunos de los temas para el doctor son muy importantes. ¿Qué es la declaración del imputado? Es un medio de defensa, no te lo apuntes sin un medio de prueba. No lo digas nunca. Un medio de defensa. Contrariamente a lo que fue el origen histórico, dice Camerata, y a lo que vamos a ver últimamente todavía muchos piensan existe, no para que aquel que confiese ni para lograr pruebas de supuesto, sino para la finalidad totalmente opuesta, puede ejercitar su defensa material. Hizo como ni trículis, chículis, Camerata, pero en definitiva es un medio de defensa y no un medio de prueba, ¿sí? Porque él es un sujeto procesal, ¿sí? Y no olviden que el imputado puede mentir, ¿no? O sea, no está obligado a decir la verdad, no está obligado a copiar. Es lo que explicó el doctor Fertina, que lo hace todos los días, la declaración con sospecha, la declaración sin sospecha, ¿sí? Bien. El 305 primero y el 4. Como dije, tengan presente que vamos a manejarlo como señalado de otra manera con código. Artículo 305 y el 305 primer párrafo. El artículo 305 primer párrafo, como dije, ¿te acuerdas que le dije que tiene que haber un ánimo, un estándar de prueba y de convicción para que yo llame a alguien a declarar como imputado? Eso quiere decir cuando hay motivos bastante para sospechar. Es medio discrecional, no es lo mismo para Jorge como fiscalía lo que sería motivo bastante que para mí. Tenemos cierta regla uniforme, pero puede variar. Cuando no hay motivo bastante para sospechar, o como también dice, cuando la participación no fuera punible, nos quedemos con que no hay motivo bastante para sospechar, se puede recibir una declaración que, como dije, es la declaración sin sospecha que está en el artículo 305, cuarto párrafo. Ustedes van a ver que el cuarto párrafo dice, cuando no hubiere motivo bastante para sospechar. Es una declaración que es un poquito menos estigmatizante, porque por una cuestión administrativa o pretoriana, no pintamos los dedos, porque es lo que la gente, lo primero que le trama es que pintamos los dedos. Hay gente que tenían recién ser presidente, pero no sé por qué se pone mal, pero bueno. Esa cuestión de que se le recibe una declaración de imputado especial, quiere decir cuando uno no tiene un estándar de prueba para poner motivo bastante para sospechar, pero tampoco cuento con elementos para archivar, porque el archivo me requiere un estado de certeza. Entonces, como digo, miércoles, no tengo motivo bastante para pintarte los dedos. Y no tengo tampoco certeza para archivarte, hay una avenida del medio que es la de 305 cuarto párrafo. Se le recibe declaración con toda la garantía de ley, como si fuera un imputado, y según el artículo, para que anotemos otra vez, 367 del código, si en 2 meses yo no consigo una prueba, lo tengo que someter. Ese es el paso. Tenemos un primer momento, un segundo momento, un tercer momento dentro de esa declaración, ¿no? Que puede ser primera parte o cuarta parte. Como dije, y para no dejarlo en abstracto, la declaración de imputado, hoy tomé 305 cuartos, para no hacerlo tanto. Pero cuartos, porque no están pintados de dedos. ¿Cuántos son? Cuando son hechos
que no tienen sustento probatorio. Yo tengo una postura como, por ejemplo, que en los casos de violencia de género es muy obvio que no va a haber testigos cuando amenazas o con golpear. Pero que los hechos que son en la vía pública, es poco probable que te amenacen en Rivadavia Público en Luna a las 9 de la mañana y no haya testigos. Se va valorando eso. Y en esos casos, por lo menos en mi postura, que cuando yo entiendo que hay una acusación que no solamente no hay pruebas, sino que tampoco hay perspectiva de encontrar una prueba, como dije, hay mucha gente que viene y te denuncia, me amenazaron a la peatonal en Luna a las 10 de la mañana a salir al Banco Nación. Es muy poco viable. Bueno, pero tampoco quiero, nadie dice testigo. Yo trato, cuando veo un hecho así, cuando veo una... O no hay cámaras. O te dicen, me amenazó, me golpeó, me arrastró, y es una zona donde hay cámaras, y yo miro las cámaras y no hay, porque también es verdad que no. Hoy hay muchas formas de avalar una determinada acusación. Ahí queda reservado el 305 cuartos, repito. Hay una acusación donde yo le tengo todo el medio de investigación posible para ver y no encuentro otro mérito para archivar, entonces se lo recibe bajo esa causa. Vamos a ver, el primer momento es el interrogatorio de identificación de la persona, el segundo ya es la intimación, y la cuarta, ¿no es cierto?, es la manifestación del imputado, que es la libertad de expresarse libremente. La primera es que se le pregunta todos sus datos personales, ¿sí? El fiscal le pregunta cómo se llama, cuál es su padre, su estado de vida, su persona, de edad civil, condición civil. El segundo, ya ahí el fiscal va con la intimación, es decir, donde ya le detalla cuál es el hecho que se le imputa ahí. Detalladamente, esa es la intimación 271, se lo puse para que lo vayan a ver, en el cual se le informa detalla las circunstancias, el tiempo, el lugar, modo y persona, el hecho que se le atribuye, las pruebas que hay en su contra y el derecho de abstenerse de declarar, sin que ello importe presunción de culpabilidad. Y de requerir la presencia de su defensor. También allí se le informa la calificación legal, ¿no es cierto?, de ese hecho por el cual él supuestamente es responsable. Y el último, que es la manifestación del imputado de declarar. Puede declarar o puede abstenerse. Puede pasar. Esos son los tres momentos de la estructura de la declaración de imputado. Por lo general, los imputados, ahí lo vimos segundo, se abstienen de declarar, porque como no conocen la causa, no conocen la prueba por una cuestión de prudencia, se abstienen y después pueden ampliar, declarar 1, 2, 10, 100, 300, 400 veces. Bueno, hasta ahí llegamos, tenemos el último es el defensor, no lo quiero cansar. El defensor, por ejemplo, también tiene el caso de San José de Costa Rica, señala que el diputado goza de derecho irrenunciable a contar con un defensor, que puede tener hasta 2, si el Código Procesal Penal, y el 117 de nuestra Constitución habla del defensor y se queda establecido la libre defensa y representación de toda clase de procedimientos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. O sea que no solamente en el Código Procesal Penal está establecido el derecho de defensa, sino también en la Constitución de esta provincia del artículo 29. En nuestro Código Procesal Penal se encuentra el 117 y dice el derecho del imputado a hacerse defender por abogado de su confianza o por el asesor letrado, lo que se le hará saber por autoridad. O sea, cuando hablamos de abogado de su confianza es el abogado particular, ¿sí? Bueno, el asesor letrado estamos hablando del defensor oficial penal público. Lo que se le hará saber por autoridad policial o judicial que intervenga en la primera oportunidad. Yo creo que todavía no sé si siguen con eso, usted tiene derecho a poner silencio, tiene derecho a un abogado, no sé si siguen diciendo esas cosas. ¿Sí? Como una fórmula sacramental. Sacramental. También puede defenderse personalmente, ¿no? Pero bueno, no sería lo adecuado, pero puede hacerlo. Siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa, no obstante, dice lo normal. Con la función. Bueno, obviamente es ineludible que tiene que tener conocimiento. Hablamos justamente en la clase pasada de la idoneidad. O sea, tiene que un defensor, tanto el defensor particular como el asesor letrado, o el defensor público oficial, tiene que ser abogado. Tiene que haber sido elegido en el caso del defensor público de acuerdo a la Constitución, en un concurso, estar nombrado en el Poder Judicial, y en cuanto al defensor particular, está colegiado, obviamente. Debe tener los conocimientos jurídicos, dice,
Y dice, no podrá ser defendido simultáneamente por más de 2 abogados. Cuando intervengan 2 defensores, la notificación hecha a uno le valdrá al otro. ¿Sí? Dice, cuando van los 2, bueno, va uno solo, se dirige uno solo y vale para los 2. Bueno, acá se le activa libre actuación, las atribuciones del abogado, libre actuación como representante y vocero del imputado, tiene el derecho a ofrecer pruebas, representarlo en la actividad probatoria, alegar en su nombre para contrarrestar, discutir los fundamentos fácticos y jurídicos de la acusación y también la posibilidad de recurrir. ¿Qué significa? Presentar recursos, ya sea de apelación, de casación, de reposición, que ustedes lo van a ver más adelante en la bolilla 14, recursos. Las partes civiles, habíamos visto la vez pasada, cuando hablamos de reparación del daño, sobre todo el actor civil. El actor civil es aquel, ¿cierto?, que ya no es como el querellante viene a colaborar en la investigación para obtener justicia. Este a su vez lo que necesita acá el actor civil es, ¿no es cierto?, el resarcimiento del daño ocasionado por el imputado. La víctima del delito se encuentra expuesta para incorporarse al proceso y reclamar la indemnización por el daño civil que ha sufrido, ejerciendo la acción resarcitoria al presunto damnificado por el delito. Es llamado actor civil. Artículo 95 del Código Procesal Penal. También la instancia de la acción civil también es bien parecida a la del querellante, ¿sí? La instancia se presenta por escrito, pero no se trata de la IPP, ¿se acuerdan que hablamos? Lo hablamos en la bolilla 2. Esto se va a tratar recién allá en el debate, ¿sí? Inclusive puede simultáneamente la víctima constituirse como querellante y actor civil, las dos cosas, ¿sí? Pedir, o sea, ayudar al fiscal en la investigación, pero también, ¿no es cierto?, ir sin perjuicio que esta acción civil también puede renunciarla acá, puede no presentar e ir por la vía civil, ¿no? ¿Sí? Directamente. Dice que queda el actor civil. Noción, abarca a la persona física o jurídica que causa un ilícito, ha sufrido la privación de detrimento, menoscabo del bien jurídicamente tutelado por la norma penal y se estima violada la víctima. ¿Se acuerdan que hablamos del civil, civilmente responsable, el tercero, ¿sí?, y el que llamado en garantía, ¿sí? Bueno, eso tenemos que tener claro. Siempre nos ubiquemos. El que maneja el vehículo, la aseguradora, ¿sí?, y el dueño del vehículo. O sea, puede ser que el dueño del vehículo puede coincidir, o sea, puede ser imputado y puede ser demandado, ¿sí? Y el tercero responsable sería, si no fuera el dueño del vehículo, fuera el que le presta el vehículo o el dueño del remito. Y la aseguradora es la que viene, la tercera responsable, no la tercera responsable, tiene otro nombre, citación de garantía, la que se cita en garantía. Bueno, eso que le quede claro, más o menos, en la cuestión civil. Puede intervenir en el proceso para acreditar la existencia porque tienen exactamente la misma presentación que el querellante, así que ahí no se van a confundir. Puede también interponer recurso. Dice que el artículo 16, la acción civil para la restitución de la cosa obtenida por el delito y el resarcimiento del daño podrá ser ejercida por el damnificado o en los límites de su cuota hereditaria, sus herederos o con representantes legales mandatarios de ellos. Contra, puede ir partícipe del delito y en su caso contra el civilmente responsable. O sea, va contra todos. Solo podrá ejercerse la acción civil en el proceso penal si se tratara de un delito doloso, ¿sí? Y el delito culposo únicamente si se trata de homicidio o lesiones graves. Eso tiene que quedar bien en claro. Profe, sí. La clase anterior, la otra profe había dicho de la admisibilidad que el querellante se la daba el fiscal de instrucción. Sí. Y acá también. Y acá decía en los actos preliminares, algo
recién. Se trata de actos preliminares, o sea, la antes del debate, la tiene que presentar en la investigación penal preparatoria. Pero después le da la... Claro, pero el tratamiento es el debate, en los preliminares y en el debate, ¿sí? En cambio, la querella se tramita y Se hace conjunto. se diligencia directamente en investigación penal preparatoria. Y ahí dice, en el 96, que el actor civil podrá actuar en el proceso para acreditar el hecho defectuoso, la existencia y extensión del daño pretendido y la respuesta civil del demandado. Pero también no queda exhibido de dejarlo como testigo. Es que es lo mismo que el querellante, ¿sí? Inclusive lo puede hacer aún no identificado el imputado como el querellante, que puede no estar identificado el imputado o los imputados y partícipes. ¿Les quedó claro lo que está ahí? El tercero simplemente responsable es la persona que de no haber participado, ustedes ya lo saben, debe responder por el daño que había causado el imputado. Remisero, dueña del remis, asegurador, ¿sí? Entonces, yo soy el tercero civilmente responsable. Está regulado en el 107, quien ejerza la acción resarcitoria podrá pedir la citación de las personas que, según las leyes civiles, respondan por el daño que el imputado hubiera causado. Eso lo vimos en la acción resarcitoria. Esto también ya lo vimos, así que es para que ustedes lo repasen, se lo pusimos ahí. Bueno, muchísimas gracias por haber